buenos días, bienvenidos a Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y recuerda que nos puedes escuchar todos los martes de 11 a 12 por proyectateradio.com y nos puedes ver por YouTube buscándonos como Proyectate Vivan las Mujeres. Bueno, básicamente esa es la información. El día de hoy vamos a platicar de un tema que digamos que si alguna vez has pensado en tu pareja con una frase como ¿cómo quieres que te deje si no me dejas dejarte? Este programa es para ti. Si en algún momento te has sentido identificada o identificado con una relación como la de Selena Gómez y Justin Bieber, este programa es para ti. Si en algún momento te has identificado con algún personaje muy sufrido o muy ardido, no te pierdas este programa, no le cambies. O si por lo menos has notado que tus relaciones viven con constantes emociones de ansiedad, tristeza, confusión mental, culpa, etcétera, realmente quieres escuchar este programa. Te va a ser de mucha utilidad y te sugiero que te quedes escuchándonos o viéndonos, porque el día de hoy me acompaña el psicoterapeuta Juan Carlos Gil Rubio. Él trabaja en el campo del tratamiento de logoterapia para adicciones, trabajó 10 años en Monte Fénix, trabajó 5 años en un modelo de tratamiento para personas en condición de cárcel. Entre el 2002 y el 2007 recorrió el país dando conferencias y talleres de familia y sentido de vida para Grupo Carso. Desarrolló una clínica de tratamiento de adicciones en Islas Mujeres, subsidiado por Oceánica. Se encuentra desarrollando junto a un equipo de profesionales un nuevo modelo de tratamiento de adicciones químicas y de proceso, como codependencia, violencia intrafamiliar. Y bueno, en este tratamiento busca ser integral para elevar los índices de recuperación. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y estar el día de hoy aquí con nosotros. Bueno, platícanos para empezar. ¿Qué es esto de la codependencia? Porque muchas veces podemos escucharlo y decir, no, pues yo estoy totalmente fuera de esa situación. ¿Qué es codependencia? Bueno, básicamente la primera reacción con las enfermedades emocionales que tienen que ver con procesos, siempre el primer signo va a ser la negación. O sea, normalmente yo no tengo ese problema, a mí no me sucede. Sin embargo, la codependencia es una enfermedad, también como la drogodependencia, ¿sí? Pero es una enfermedad basada en la dependencia emocional a otras personas, a relaciones, a la aceptación del medio, ¿sí? Al control del medio, ¿sí? En la necesidad de controlar a los demás, de controlar lo que sucede en torno a las relaciones interpersonales y básicamente se dispara un proceso de craving que tiene que ver con necesidad de ir por más, de insatisfacción crónica, y sucede con personas que tienen un problema de amor propio, ¿sí? De autoestima, de seguridad, de autorregulación, de autocuidado, y están buscando afuera en el exterior ese autocuidado que no se pueden dar a sí mismos, ¿no? Entonces es un problema además, a diferencia de las adicciones a estupefacientes, es un problema que además es como muy aplaudido. O sea, hay una apología de la codependencia en la sociedad actual. Sí, es algo que sale todo el tiempo en las canciones románticas, es algo que se ve como un aspecto que intensifica las relaciones, ¿no?, sentimentales, deseable incluso, como una cuestión donde hay un culto al martirio, ¿no? y a una compasión malentendida por los demás, y entonces pues también es un problema que está muy apapachado por la sociedad en general, ¿no? Incluso sería solicitado, o sea, es como para ser aceptado muchas veces necesitas tener ciertas características, o para ser buena persona. Es correcto. Para poder pertenecer, por ejemplo, a un cierto grupo de amistades, ¿no?
A veces se demanda de los sujetos que renuncien a convicciones personales, ¿no? O en las parejas, ¿no? Sobre todo en este tema del machismo, de la misoginia, que las mujeres renuncien a aspectos de su independencia vital, que renuncien a su individualidad para poder estar con la pareja, ¿no? Que renuncien a su libertad para poder estar con un hombre, ¿no? Y el hombre lo demanda y además es como aplaudido por los otros hombres. Claro, porque además si eres independiente, clara, honesta, entonces a lo mejor ya no eres una buena mujer o no eres deseable para ciertas personas. Es correcto, ¿no? Bueno, en una sociedad con un cierto grado de patriarcado, para no verme muy totalitarista, pero es una sociedad sumamente patriarcal. Totalmente de acuerdo. Se somete a la mujer y se le exige a la mujer que se someta al control y a los designios del varón. O sea, y la celotipia está como muy bien vista, ¿no? Claro, si me cela me quiere, vestimenta, ¿no? Si me cela me quieres, y incluso llegas a escuchar cosas como si me pega es porque me quiere, ¿no? Claro. O sea, llega a haber extremos así, ¿no? Okay. Donde incluso se legitima la violencia como forma de interacción entre la pareja o entre los familiares, claro, o entre las amistades, ¿no? Sí. El bullying, incluso se legitima, ¿no? Y el buleado también tiene que soportar la tortura psicológica o física para poder pertenecer, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y ahí nace mucho del esquema de la codependencia, ¿no? La autoanulación para poder estar con el otro, ¿no? Ok, ahí nace una parte de esta situación. ¿Cuál sería la raíz o dónde nace en el individuo la codependencia? Bueno, evidentemente parte de la personalidad humana, ¿no? Una gran parte de la personalidad humana se constituye a partir del núcleo familiar, ¿sí? O sea, nosotros vamos a hacer en gran medida reacción de lo que sucede en casa. Entonces también el tema es qué sucede en la familia a nivel emocional en los primeros años de vida, ¿sí? Ahí es donde se comienza a dar forma al codependiente, porque las familias normalmente se constituyen de roles y hay roles muy patológicos, muy definidos, ¿no? En los hijos, por ejemplo, en una familia donde hay 4 hermanos, hipotéticamente vamos a tomarlo como ejemplo, donde se van manifestando aspectos de la codependencia frente a ¿qué? Frente a algo que se llama carencia de amor. Las familias enfermas son familias donde, si bien hay un sentimiento real de amor, ¿no? No necesariamente tiene que haber un desamor abierto. A veces hay amor, pero lo que no hay es el canal preciso o adecuado para poder demostrar ese amor o para que ese amor nutra al otro. O demostrarlo de manera saludable, quizá. De manera sana, que pueda expresarse el amor. El amor en sí yo lo veríamos como una energía vital, que en sí mismo es la salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un amor bien expresado es salud. El amor es salud, ¿no? Pero la expresión de ese amor se puede ver alterada. Entonces la enfermedad emocional parte de que el canal de relación, por ejemplo, entre madre e hijo, ¿no? De ese amor está dañado. Entonces la expresión no es como clara, o la expresión de ese amor se convierte en otra cosa, ya sea en sobreprotección, ¿no? O ya sea en cierto grado de inexpresión afectiva, ¿no? Okay. También esos dos extremos, ¿no? Y a partir de ese desbalance de expresión emocional se comienzan a fijar roles en los hijos o en los integrantes de la familia. Y por ejemplo tienes a que se empiezan a definir roles como por ejemplo el rescatador, ¿no? El hijo pródigo, el que todo lo hace bien, el que resuelve los problemas, el que media entre los pleitos de mamá y papá, ¿no? Luego tienes al invisible,
¿no? El rol del hijo invisible que se desaparece extrañamente, o el hijo silente, ¿no? El rol del que siempre está callado, que nadie sabe qué es lo que le sucede, que nunca existe, y ese ser es como, es como un fantasma, y en una de esas se desaparece e inclusive nadie lo nota, ¿no? Tienes al hijo cabeza de turco, o el chivo expiatorio, la oveja negra, el que genera los conflictos para desviar la atención de los otros conflictos en casa, el que tiene problemas con drogas, con alcohol, el que tiene problemas de delincuencia, de vandalismo, el que se rebela, el que llega a golpear al papá o a la mamá, el que resulta ser el hijo problema, pero en realidad cumple una función de desviar la atención de los conflictos que en realidad están sucediendo en casa. Y tienes otro cuarto rol, que es el de la mascota, ¿no? El hijo que a todo el mundo hace reír, el que viene a conciliar, el que se avienta el chistorete, el que cae bien a todo el mundo, el simpático. Pero estos roles, cuando se ven fijados en un solo individuo, se convierten en un problema de codependencia. De ahí nace la codependencia. Ahora, ¿qué dispara los roles? Bueno, déjame explicar algo. Los roles pueden si los roles se intercambian, son intercambiables entre los hermanos, por ejemplo, no es patológico. Justo esa era la pregunta. No es patológico. Esos roles existen y es normal que existan. Es normal que existan, pero siempre y cuando puedan. Exacto. Si el rol se queda estancado en uno solo, si de repente un hijo es meramente la oveja negra y el otro es siempre la mascota, ahí comienza a patologizarse el asunto de los roles. Okay. ¿Sí? Y ahí es donde la familia se estanca, porque se vuelve como un estado fascistoide, donde, ¿no?, los roles ya están muy definidos y toda la interacción familiar contribuye a que ese rol se quede ahí. Ajá, porque además ya no se te permite tomar otro rol. Tomar otro rol. Okay. ¿De dónde surge la necesidad de los roles? Bueno, pues de una sensación de un proceso emocional, ¿no?, que está muy bien medido por ejemplo, una investigadora que es fenomenal, que es una maestra mía, que es una mujer súper inteligente, ¿no? Es increíble, se llama Claudia Black, es estadounidense, recomendaría qué buen nombre. mucho. Muy buen nombre, Claudia. Muy buen nombre, Claudia Black se llama. Sí. Okay. Tiene varios textos, varios libros publicados en México, al español, que habla sobre este proceso emocional de la codependencia, ¿no? Todo comienza con el sentimiento de abandono emocional o físico, ¿sí? O sea, el abandono físico es que cuando yo era niño me abandonó mi padre, se fue de la casa, ¿no? Desapareció, ya no hubo una imagen paterna ahí, o viceversa, no hubo madre, ¿no? Se murió, o tuvo un problema de alcoholismo, o al papá lo encarcelaron, o una cosa así, ¿no? Se da un abandono físico. El caso es que desaparece uno de los miembros de la familia, lo paternal, o se va, meramente no está. No hay nadie que cubra la necesidad emocional del niño físicamente. Lo que se da más comúnmente es el abandono emocional. El abandono emocional está el papá y la mamá ahí, están los dos físicamente, ¿no? El papá llega a trabajar a las 9, 10 de la noche todos los días, pero emocionalmente no está presente para cubrir las necesidades emocionales de los niños, o del hijo, o de la hija, ¿no? Ok, ahí tengo duda. ¿Cómo sé si estoy o no cubriendo esas necesidades? ¿Como papá o como mamá? Es correcto. La necesidad de amor requiere de atención, ¿sí? Requiere de educación, ¿sí? Requiere de protección y comunicación, sobre todo. Comunicación abierta. Comunicación, podríamos decir, abierta, sin... ¿Qué quiere decir una comunicación abierta? Pues escuchar a los hijos, sin por ello empezarlos a censurar, ¿no? Para darles una forma determinada, no escucharlos primero, ¿no? Y también corregirlos, ¿no? A veces hay papás que, con tal de no entrar en controversia con los hijos, no los corrigen, ¿no? Okay. Porque es más fácil. Es más fácil. Pero ahí ya viene también a lo mejor otro perfil detrás en papá o mamá que está evitando el conflicto. Es correcto.
vamos, no vamos a buscar culpables. No, ajá. La cuestión de las patologías emocionales, por no decir mentales, si nos ponemos a revisarlo sistémicamente, o sea, cómo funcionan los sistemas familiares, nunca vamos a encontrar un culpable. Exacto. Porque se va heredando una cadena de abandonos emocionales o físicos, ancestral, ¿no? Ancestral. Entonces, no hay manera de culpabilizar, pero sí como que a la hora de explicarlo, pues es observar que se da este abandono emocional donde el niño está desamparado ante sus necesidades afectivas, ¿no? No es reforzado con las cosas que hace bien, no es corregido de las cosas que hace mal, no hay comunicación plena con los padres, no hay una intimidad, no hay una conexión con ellos. El papá está muy ocupado con el trabajo, mamá está muy ocupada también con el trabajo, porque ya también trabajan las mujeres y los hombres casi por igual. Crecen bastante solitarios en algunos casos, ¿no? Y se enfrentan muchas veces solos a las problemáticas de la escuela, no sienten la confianza de comentar el bullying que están sufriendo a veces. O sea, no hay esa presencia emocional. No hay ese vínculo, no hay esa apertura, no hay ese tiempo, esa atención. No hay esa atención. Entonces, del abandono emocional surgen muchas cosas. El primer aspecto que investigó Claudia Black fue el resultado inicial del abandono emocional es un sentimiento que se incuba en el niño, en el adolescente, un sentimiento de vergüenza tóxica. Si bien la vergüenza es un sentimiento saludable hasta cierto punto, donde reconocemos nuestras limitaciones, que no tenemos que ser Superman, porque pues, los niños crecemos primero así con una idea muy difusa, y entonces en la adolescencia comienzan a aparecer hasta dónde sí puedes, hasta dónde no, qué sí puedes hacer, qué no es correcto, qué sí es correcto, y entonces en eso aparece un cierto sentimiento de vergüenza que va regulando estos aprendizajes. Pero si no hay esa presencia emocional que también refuerza aspectos afectivos del amor, esa vergüenza, si te ves además vulnerado ante un medio social que es agresivo y violento, porque además lo es. Claro. O sea, nuestro sistema neoliberal capitalista actual es muy violento, ¿no? Es muy materialista y es muy sobre el resultado y no el medio, ¿no? Entonces, se da mucho la violencia psicológica en las escuelas, en los trabajos en general, y los niños están completamente expuestos a esto. Entonces el niño crece con una sensación de vergüenza tóxica. ¿Qué es vergüenza tóxica? La vergüenza tóxica pues, es un sentimiento de inadecuación, pero que sale de su dimensión de aprendizaje y se convierte en un patrón de conducta y se convierte en un círculo vicioso, ¿sí? Que a continuación voy a terminar de cerrar la idea. De cerrar la idea, porque son varias emociones que se van nutriendo entre sí. Pero la vergüenza tóxica es como el primer punto donde el niño comienza a sentir impotencia, ¿no? Ahora, si el niño es hijo de un padre alcohólico, evidentemente el estigma social que cae sobre la familia, o es hijo de un padre adicto, el estigma social que cae sobre esa familia es terrible, ¿sí? Eres el hijo del drogadicto, es el hijo del alcohólico, es el hijo del delincuente, es el hijo de la mujer que quién sabe con cuántos anden, es hijo, ¿no?, del estigma que también caiga sobre los padres, ¿no? Y entonces esa sensación de vergüenza tóxica se comienza a incubar como un sentimiento de impotencia, de minusvalía, de cero autoestima, de cero amor propio, y es un sentimiento tan inoperante que llega a generar en el niño una impotencia tal, ¿sí?, que de repente incluso se ven cada vez más seguido estas cuestiones de muchachitos que se suicidan a los 12 años. Y acá hablamos mucho en la psicoterapia de que un suicidio es una muerte por sobredosis de vergüenza, ¿no? Básicamente, o sea, ese es como lo entendemos, ¿no? Un suicidio es una sobredosis de vergüenza. Sí, porque es sentirte impotente ante las potencias de la vida, ¿no? Claro. Sentirte incapacitado para resolver cualquier aspecto
de las potencias de la existencia, ¿no? Claro. Entonces es un aspecto terrible. Definitivo. Ante esa impotencia, el mecanismo de defensa psicológico es el enojo. Okay. El enojo y la ira y la violencia son los únicos sentimientos instintivos, pulsionales, que generan como un contrapeso a ese estado de impotencia radical para balancear un poco las cosas, y entonces la ira, el enojo y la violencia son como el contrapeso de potencia que se requiere ante una impotencia así. Y entonces ahí es cuando el adolescente comienza a ser un hijo problema, ¿no? O sea, comienzan a veces a probar drogas, comienzan a veces a ser los buleadores del salón, comienzan a ver estas conductas transgresivas, ¿no? Cuando se trata del rol del chivo expiatorio, cuando se trata del rol del invisible, se hace aún más invisible, es más violento de manera pasiva, no habla, no contesta nada de lo que se le dice, se aísla por completo, chantajea a la familia mediante esta ausencia. O sea, cada quien en su rol comienza a tener una conducta mucho más marcada y radical, claro, ¿no? Aunque, por ejemplo, el rol del rescatador sea muy bien, de repente ya es el hijo perfecto y está corrigiendo a todos, ¿no? Y comienza a decir que todos son unos tontos, que nadie vale nada, que él se desarrolla en el hijo pródigo un narcisismo brutal, que muchas veces la mamá lo refuerza, todos se comienza a convertir en un... Claro, se empieza a generar el caos en este sistema que ya está... de por sí ya preparado para claro, desarrollar una problemática sistémica grave. Entonces, el enojo es esta reacción, ¿no? Ante una impotencia interna que cada vez se comienza a esconder más y más y más. De la violencia, de la reacción, de la agresión, viene otro estado del enojo, evidentemente culmina en impulsos, cualquiera que sea el rol. Son impulsos tras impulsos de cualquier tipo. Y termina culminando en la culpa. O sea, en algún momento tú te dejas llevar por el impulso del enojo y la violencia, y va a haber un momento en que vas a cometer una tontería, una tropelía, o vas a tener un error que te va a generar culpa, o sea, que te vas a sentir sumamente culpable, ¿no? Okay. Por decir, ya le pegué, ya hice, ya me drogué, ya, ¿no? Okay. Ya robé, ya pasó, ya le pegué a mi papá, ya, ¿no? Ya comienza a haber otra serie de cosas que comienzan a generar un estado de culpa, porque al final del día todos queremos pertenencia, todos queremos, o sea, lo que en realidad necesitamos es amor, ¿no? Conectarnos con ese amor. Sí, porque al pertenecer recibo amor. Exactamente, ¿no? Esa es la necesidad de la pertenencia, es una necesidad de afecto. El amor es algo que nutre la psiquis humana. Okay. Y bueno, está demostrado además que físicamente ayuda a enfermedades. O sea, el amor es una energía... la más poderosa quizá, ¿no? Sí. Y entonces hay una necesidad de eso, pero finalmente ya por las reacciones patológicas, emocionales, cada vez te alejas más de eso, y entonces hay una culpa inconsciente que se dispara, decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ya incluso la ves y te retraes o la alejas, ¿no? Sí, y entonces en la culpa evidentemente el discurso del amor pues desaparece, y entonces lo único que hay en lugar de ese amor o de esa necesidad de amor, hay un asunto de autocastigo, ¿no? Ya no merezco ser amado, ¿no? Claro. Soy malo, ¿no? Claro. Llega un punto en que, ¿no? O soy demasiado bueno para ellos, pero finalmente hay una culpa, ¿no? Debajo de todo ese sí, ese juego que además es mental, ¿no? Es solo eso, ¿no? Es un juego que en realidad está siendo el resultado de todo lo que acabas de explicar. Y entonces el autocastigo consiste en el autoabandono. Te abandonas a ti mismo, ¿sí? Abandonas tu ser, y ahí es donde nace la codependencia y nacen todas las adicciones, ¿no? ¿Cuándo sabes que hay autoabandono? Porque empiezas en la culpa, ¿no? En la culpa cancelas tus intereses. La culpa puede ser inconsciente además, ¿no? O sea, no necesariamente vas a estar consciente de estoy sintiendo culpa. Todos estos procesos emocionales no son tan conscientes. Okay. Pero si nos ponemos a revisar nuestra historia de vida, muchos vamos a ver que efectivamente ahorita, abandono emocional,
y que de repente sentí vergüenza tóxica, me sentía el bicho raro en mi salón de la escuela y de repente comencé a portarme mal y comencé a tener actitudes y juicios muy raros, impulsos medio feos y luego me empecé a sentir fatal conmigo mismo y después viene el autoabandono, como decir, es como llegar a un punto de no tengo remedio, yo soy como soy, claro. Entonces yo necesito que me amen, ¿no? E inconscientemente desmerezco. Desmereces. Y entonces viene el asunto de autoabandonarte. No es consciente el autoabandono. Es más, muchas veces inclusive está disfrazado de cosas como yo quiero andar con esa chica, ¿no? Y es la chica más inestable de la escuela. O sea, a lo mejor hay una chica que es una buena chica, ¿no? Pero yo elijo a la chica que de antemano está pregonado que me va a lastimar, ¿no? Entonces, en vez de protegerme y tener una conciencia de decir, esta chava no me conviene, no protejo mis intereses y me autoabandono, o sea, me dejo arrastrar hasta donde lleve el impulso y ser controlado por la locura o enfermedad de otra persona. Porque es eso, un impulso, ni siquiera lo pensé. No me percaté ni siquiera, o sea, ya cuando vi ya estaba románticas, metida, pues además claro, lo dicen, es lo que me dicen, vas por ahí. Por ahí es esta cosa pasional, inmensa, intensa. Entonces, no hay una lógica de autocuidado. Y claro, a las chicas les pasa mucho, a las mujeres les pasa mucho eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Dicen, es que no entiendo por qué siempre acabo con un cuate que es el malo de la película. O sea, ¿por qué son atraídas por el malo de la historia, no? ¿Por qué los malosos tienen tantas oportunidades de interacción, no? Pero yo ahí tengo que decir que además ni siquiera a veces es el evidentemente malo. No. Es el sutilmente malo. Hay unos que son abiertamente malos. Ahí ya depende un poco de ciertas cosas, pero los que abiertamente son malvados normalmente no tienen problemas en las demandas de amor, ¿no? O sea, tienen bastantes opciones de amorosas. Oportunidades de sobra. De sobra, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con una apología de la codependencia social. Pero, a ver, nada más quiero regresar a autoabandono. ¿Cuáles son las características? O sea, ¿qué está ocurriendo o cómo me puedo dar cuenta de que estoy teniendo un autoabandono? Porque creo que eso es importante. Cuando empieza a interesarte más lo de afuera, ¿no? Lo exterior, lo que tiene que ver con los demás, que lo tuyo, ¿no? Cuando comienzas a creer de manera crónica que solamente te puedes sentir bien si la otra persona te acepta, ¿no? Si puedes integrarte en cierto círculo, si puedes pertenecer a cierto estrato socioeconómico, por ejemplo, si puedes vestir de cierta manera, o sea, cuando lo externo debe de darte la forma y no tú mismo o tú misma darte esa forma, ¿no? A partir de una autoaceptación que debe ser radical, ¿sí? Ese es el punto, o sea, el amor es algo radical en realidad y la autoaceptación tiene que ser radical. No importa lo que piensen los demás, realmente no importa, no tiene ningún sentido, pero la sociedad, ¿no? Te moldea. Te moldea, ¿no? Y nos dejamos moldear. Y te dejas moldear. Y otra forma de autoabandono es caer en un círculo de adicciones, ¿no? O sea, también tener un problema de drogas, porque aquí hablaríamos de que dentro del esquema emocional, ¿cómo se forma un drogadicto? Pues la misma historia, el abandono emocional o físico, la vergüenza tóxica, y en el punto de enojo, reacción ante esa impotencia, pues es el consumo de drogas. ¿La depresión es autoabandono? La depresión es autoabandono. La menciono porque el programa se llama Vivan las Mujeres, y si no me equivoco, tú corrígeme si me equivoco, la codependencia está más vinculada a las mujeres. ¿Hay un mayor número de mujeres con codependencia? Es correcto. Ok. ¿Y hay un mayor número de mujeres con depresión? Ok. Es por eso que lo menciono, porque es importante entender que cuando existe depresión hay autoabandono, y entonces podríamos estar hablando de un tema de codependencia, ¿no? Totalmente. Ok, gracias, Juan Carlos. El autoabandono se convierte ya en un individuo que cae en el autoabandono, ¿sí?
está a merced de tres cosas fundamentalmente. Está a merced de la depresión. Hay varios tipos de depresión. Hay depresiones muy funcionales, ¿sí? Hay depresiones que paralizan, pero depresión. Al final del día hay una insatisfacción crónica, hay una sensación de vacío, hay una sensación interna de desesperanza, muy escondidita por ahí, pero ahí está, ¿no? También está a merced de la violencia, de ejercer violencia en contra de otros, o sea, de en vez de tratar de agarrar el timón de su vida, controlar el timón de los demás, y eso es un problema mucho de los hombres. O sea, si bien se dice, no, las mujeres son muy codependientes, pero yo veo que es muy comúnmente, es muy grande la cantidad de hombres en este país que padecen de una celotipia atroz, que le tienen terror a que la pareja se vista de determinada manera, que sonríe de determinada forma. O sea, están obsesionados con controlar las reacciones de la pareja, ¿no? Okay. Como si en cualquier momento la pareja pudiera irse con alguien más así, ¿no? O sea, además viendo a la mujer como objeto, ¿no? Como si la mujer no tuviera un sentimiento o la mujer no fuera un ser digno de confianza, ¿no? O sea, es una cosa terrible. Y esta celotipia atroz tiene que ver con una codependencia mucho más primitiva, ¿no? O sea, de querer agarrarle a garrotazos a la pareja. Claro, porque además yo pensaría, Juan Carlos, que una persona no andaría con un hombre así de celoso si tampoco tuviera su propio tema. O sea, me parece que vas encontrando a la pareja a tu medida. Si nos vamos abandonando a nosotros mismos, una persona que se autoabandona, pues se va a buscar a otro individuo. Una mujer que se autoabandona, se busca un hombre que se autoabandona también. Claro. Entonces, en realidad es una sociedad de adultos niños. No hay en realidad un proceso de madurez en la población en general. Se comportan todos como huérfanos emocionales, ¿no? O sea, y en este autoabandono, pues evidentemente se generan patologías complementarias, ¿no? Por eso esta violencia, quedamos a merced de la violencia intrafamiliar, quedamos a merced de la violencia de otros, porque ya en la codependencia somos incapaces de poner límites, porque no hay una lógica de autocuidado, y si no hay una lógica de autocuidado, no hay una lógica de autorrespeto, y no hay una lógica de supervivencia clarificada, con sentido común, ¿no? Y entonces, pues evidentemente todos los límites desaparecen, ¿sí? Y somos incapaces de poner límites porque la otra persona nos va a dejar y qué vamos a hacer sin eso, cuando el otro es un verdadero agresor. El 90% de los crímenes pasionales, yo trabajé en programas para la población penitenciaria y a mí me tocó ver directamente así in situ que el 90% de los crímenes son pasionales, tienen que ver con relaciones de pareja, con familias destruidas de antemano por historias de transgeneracionales de una violencia brutal, ¿no? Ok, eso no lo sabía. Estoy de acuerdo que un sujeto tan, ¿cómo se dice? Pues que nos genera tanto repelús, ¿no? Como el violador. Ok. ¿Sí? Si investigamos en un perfil psicológico clínico, nos vamos a dar cuenta que una de las causas prioritarias de ese violador es que primero fue un niño violado. Claro. ¿Sí? Entonces así se va, ¿no? Sí, generando va pasando de uno a otro. Sí. Entonces del esquema de la codependencia está uno a merced de la depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque no te nutres a ti mismo, a ti misma, nada del exterior te va a nutrir igual. O sea, en ese sentido, por eso muchas veces el codependiente se comporta peor que un adicto. O sea, exige del exterior que se le cubra su cuota. Porque además no hay, ahora sí que, perdón la palabra, no hay llenadera. No hay llenadera. Nunca es suficiente, porque no tuviste suficiente cuando eras chico, cuando eras y como niño, no aprendiste a cubrir tu aceptación, tu ser, no aprendiste a aceptar tu ser, que es lo que llena esos vacíos, pues entonces
todo el tiempo es buscar a través del ser de otras personas, cosa que nunca va a llenar esa ausencia, ¿no? Y a merced de otra cosa, las adicciones. O sea, también queda el codependiente a merced de las adicciones. Me queda claro que el 90% de los adictos a drogas, pues también son codependientes, ¿no? Dejan de consumir drogas y empiezan a tener unas broncas con la pareja, con la familia, con los compañeros del trabajo, con la sociedad en general, ¿no? Tienen una gran necesidad de aceptación general. O sea, nos damos cuenta que van de la mano estos trastornos. Ahora, no nada más hay adicción a drogas, hay adicción al sexo, hay adicción a la comida, hay adicción al trabajo, hay adicción a cosas externas, ¿no? Que cubran la ausencia de bienestar. Y que pueden parecer adicciones no solo aceptables, sino aplaudibles, ¿no? Por ejemplo, acabas de mencionar la del trabajo. O a la comida, porque pues nadie te va a decir en realidad nada, ¿no? Porque no es cocaína. Sí. Bueno, vamos, en este sentido el psicoanálisis empezó con Freud, ¿no? De que, por ejemplo, la sexualidad era algo tabú, ¿sí? En una sociedad victoriana. Pero ya, como dice Lacan, para la sociedad actual, en la actualización necesaria de la teoría psicoanalítica, Lacan dice que ahora la sociedad exige gozar, ¿no? Y exige gozar los commodities que se pueden vender, ¿no? Donde en toda la cuestión de la publicidad, los medios de comunicación, los comerciales, todo eso, siempre está escondido el tema sexual. Y ahora ya no está escondido, ahora ya queda... Sí, ya es bastante explícito. Ya es bastante explícito y es obligatorio inclusive, ¿no? Ser sexy es una obligación. Ser alguien despabilado sexualmente es una obligación. Si como hombre no tienes muchas chicas, pues no eres hombre. Claro. Y hay un montón de cosas así, ¿no? Y también la mujer en su proceso de liberación femenina se quiere poner a la par del hombre y entonces genera un proceso de promiscuidad, pues que tampoco va a llenar el vacío. Yo no tengo nada en contra de que la gente... No, eres libre, pero al final del día si estás buscando llenar, exacto, ese vacío, no es el camino, ¿no? Pero además es como moda, ¿no? O sea, si no eres promiscua o promiscuo, entonces estás de flojera. Sí, exacto, no estás en la onda, ¿no? Si no andas salido en el rollo, no eres... No estás bien, claro. No estás bien. Y entonces es una obligación. Y entonces ahora es una sociedad que se está configurando como una esclavitud donde el esclavo está muy a gusto con su esclavitud. Es la esclavitud del goce, ¿no? Y ese es el tema que yo veo como más complicado a la hora de tratar la codependencia, ¿no? Que es difícil que la gente quiera, ¿no?, encontrar un punto de sobriedad donde pueda volver a la conexión. Básicamente, en términos generales, es un tema muy profundo hablar de la definición de la codependencia, pero evidentemente a la hora de tratarlo, pues bueno, a la hora de tratarlo tenemos que hacer una diferenciación clara entre codependencia y amor. No es lo mismo. Ok. Pausa. ¿Por qué vamos a hacer una pausa para ya hablar de ese tema al final? Recuerda que nos puedes escuchar por proyectateradio.com. Esto es Vivan las Mujeres, por el placer de ser mujer. Regresamos en un minuto. Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México. Vive tu lado salvaje para alimentar y conocer
5:30. Proyectateradio.com. Estamos de regreso en Vivan las Mujeres. Recuerda que nos puedes escuchar por proyectateradio.com y nos puedes ver por YouTube buscándonos como Proyectate Radio Vivan las Mujeres. Estamos hablando de codependencia y cómo se relaciona esto también con las diferentes o con otras adicciones, ¿no? Nos quedamos justamente en el punto de, ok, ya soy codependiente, ya describimos qué es lo que ocurre con la codependencia, cuáles son las características, los síntomas, desde dónde viene. Uh-huh. Ahora, ¿qué hacemos, Juan Carlos? Porque pues ya tenemos el problema, ¿no? Ya estamos aquí, ya lo estamos viviendo o sobreviviendo. ¿Ahora qué hacer? Bueno, normalmente cuando ya está determinada la enfermedad, donde los signos de la enfermedad son que ya te pasó el tráiler del otro por encima, ¿no? Uh-huh. Que ya has perdido demasiadas cosas por causa de otra persona, uh-huh. Llámese hijo, papá, hermano, pareja, claro. Lo que sea, uh-huh. Amigo o amiga, uh-huh. Que ya ha sido ultrajado, ultrajada, humillado, humillada, que ya ha sido abandonado en momentos de necesidad, que no has contado con la persona a la cual le has brindado absolutamente todos tus recursos, no sé, lo has apoyado. En ese momento tienes que como hacer un insight, una introspección y decir, tengo un problema de codependencia, ¿no? Exacto, primero reconocerlo. Reconocerlo, ¿no? Porque la negación es siempre la más padre de todos los mecanismos de defensa, ¿no? Sí, la negación existe, pero entonces primero es como algo no está bien, pero yo sobrevivo, así que aquí no pasa nada, que es la negación, ¿no? Pero entonces hay un punto en el que dices, bueno, ya hasta aquí, este juego sí ya fue más allá, uh-huh. Y entonces sería reconocerlo, o sea, decir, aquí hay un problema y se llama codependencia, sí, ¿no? Tiene nombre y apellido, ajá. Y luego viene la siguiente parte que curiosamente al codependiente, curiosamente le cuesta trabajo, como a todos, pedir ayuda, ¿no? Creo que es uno de las de lo más difícil, ¿no? Sí. Es una de las cosas más difíciles para el codependiente. Curiosamente, extrañamente, ¿no? A veces el codependiente se victimiza mucho, pero al final del día no pide ayuda. Ajá. O sea, o a veces también a veces puede sentir Popeye y qué sé yo. Pedir ayuda. Ayuda. Normalmente, o sea, la sociedad exige que uno sepa cosas que al final del día no sabe. No tenemos que ser supermujer ni superhéroe, ¿no? Y es una realidad. Como codependiente, el pedir ayuda, creo yo que es uno de los principales retos, ¿no? Sí. Porque quizá crecemos pensando que tenemos que ser perfectos, que tenemos que cubrir las expectativas de otros, las necesidades de otros, en lugar de buscar nuestras propias expectativas y nuestras propias necesidades, y que tenemos todo el derecho de levantar la mano y decir, necesito ayuda. Claro,
Si hemos vivido en un esquema de una sociedad codependiente, va a ser muy común que las relaciones interpersonales en general sean muy pobres en conexión, porque también hay que entender la contraparte. Los seres humanos no somos seres independientes o autónomos de manera absoluta. Esa es otra cosa que hay que entender. O sea, una cosa es la codependencia y otra cosa es la interdependencia. Los seres humanos somos interdependientes. En realidad sí es verdad que como comunidad, sociedad, familia, qué sé yo, dependemos unos de otros, ¿no? Y como que generar esa conexión entre seres humanos es importante, ¿no? Pero antes de poder generar esa conexión con los demás o generar una conexión saludable, una conexión nutritiva con los demás, lo prioritario es que primero tengo que generar una conexión conmigo mismo o conmigo misma. O sea, tengo que hacer una conexión conmigo. Y entonces voy a entender cómo hacer una conexión saludable con el otro. ¿Sí? Hacer una conexión con mis necesidades y no con mis caprichos, por ejemplo. Hacer una conexión con lo que en verdad necesito y no con todo lo que se me ocurre que deseo, que la gran mayoría de las cosas son muchas veces inútiles, impulsivas. ¿Qué necesito? Y empezarme a relacionar con eso, ¿no? Y entonces la conexión con los demás va a ir siendo posible. No hay mucha conexión en la civilización actual. Entonces todos necesitamos generar esa conexión. Ahora que fue el terremoto de la Ciudad de México el 19 de septiembre del 2017, lo que vimos en la calle fue una gran necesidad de la gente de recuperar esa conexión de unos con otros, y se empezó a lograr. Ojalá que esa conectividad crezca, ¿no? Porque con eso vamos a generar el cambio en realidad que se necesita en el país. Pero para poder hacer una conexión así, primero tengo que hacer esa misma conexión conmigo, ayudarme, ¿no? Respetarme, tener una comunicación con mis sentimientos. Vivimos en una era donde no sientas eso, no te permitas sentir tristeza, no te permitas expresar el miedo que tienes, todo debe estar bien todo el tiempo. Y también, hay que pensar positivo, pero sin negar que el sentimiento de tus heridas emocionales ahí está, ¿no? Entonces es como generar esas conexiones y las relaciones con los demás van a ir mejorando, ¿no? Porque en realidad no se trata de que te vas de eremita para recuperarte de la codependencia, o sea, no te vas a ir de ermitaño al monte, ¿no? Ahora, todo esto, pues hay especializaciones, ¿no? Nosotros somos adictólogos, o sea, estamos metidos en el campo de las adicciones y evidentemente también de la codependencia. Lo que hacemos, pues, es acompañar al individuo en el proceso de conectarse de nuevo, ¿no? Consigo mismo, con su entorno, ¿no? Vamos generando información, vamos generando contención, ¿no? Para que el individuo, el cliente, la paciente, el paciente se conecten consigo mismos y puedan también sanar ciertas emociones que están ahí atoradas, ¿no? Y que puedan a partir de ahí irse liberando de ciertos sistemas de creencias, de ciertos patrones de conducta, ¿no? O sea, es todo un proceso integral. La recuperación de la codependencia, si tú te exiges a ti mismo el tener esa fuerza de voluntad para que a partir de hoy, como Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, si hacemos un estudio, creo que como el 0,01% lo logra, ¿no? Pero en fin, ¿no? Sí, queremos subir por eso los niveles, ¿no? De recuperación en una sociedad la sociedad mexicana está muy necesitada de que haya conexión. Claro, porque ahí vuelve a surgir esta parte de querer ser la supermujer o el superhéroe, ¿no? No necesito de nadie, no necesito ayuda, eso de ir con un psicólogo es para débiles, pero en realidad, o sea, ese pensamiento... No, pues para mí el que dice eso ya, pues este pobrecito ya está en negación, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, de inmediato, ¿no? Te quieres dar una fuerza con la palabra que no hay. Ajá, ¿no? Sí, yo solo puedo, o yo sola puedo, o esto no es para tanto, y efectivamente eso es negación, ¿no? Sí, y entonces aceptarte a ti misma, aceptarte a ti mismo, pues es esa conexión necesaria para comenzar a aceptar que no somos superhombres ni supermujeres, ni necesitamos serlo, hombre. No hay necesidad. No. Lo que necesitamos es aceptarnos, ¿no? El amor es aceptación incondicional del otro y de ti mismo.
Primero y de también junio, poner límites, ¿no? Ajá, ajá. Es general, pero así es como va la cosa. Claro. Vamos a despedir la transmisión por YouTube. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Recuerda que puedes ver el programa completo por proyectaterradio.com. Ahí transmitimos todos los martes de 11 a 12 o aquí en YouTube nos puedes ver las veces que prefieras. Esto fue Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza. Gracias por vernos el día de hoy. Bye bye.